Como anunciábamos, hoy vamos a iniciar una nueva serie que nos va a estar acompañando en todo diciembre. Una nueva serie de enseñanzas en un evangelio muy especial, muy particular, muy diferente, y es el evangelio de Lucas. Así que vamos a Lucas capítulo número 1. Y hay una serie de historias fascinantes en el evangelio de Lucas, y hay una manera especial en la que Lucas nos los cuenta. Por eso escogí el evangelio de Lucas, porque Lucas es muy selectivo, Lucas es muy exacto también. Lucas hizo una investigación muy profunda y el resultado de esa investigación que realizó Lucas fue no uno de los discípulos directos de primera línea, sino que Lucas fue uno de los seguidores de Pablo. Así que Lucas tuvo la oportunidad de estar junto y de estar cerca, de estar involucrado con personas que conocieron a Jesús, que estuvieron todo el tiempo a su lado. Y Lucas tomó nota, hizo un registro de todas las cosas. Fíjense que apenas iniciando el capítulo, y vamos a ir al evangelio de Lucas, vamos a ir al capítulo número 1. Y vamos nosotros en esta mañana a iniciar esta serie que yo he titulado Un anuncio especial. Un anuncio especial, una conversación sorprendente. Luego usted se va a dar cuenta por qué lo nombramos así, un anuncio especial, una conversación sorprendente. Lucas capítulo número 1. ¿Cuántos ya lo tienen? Yo quiero darles primero una información acerca de quien escribió todas estas cosas. Y Lucas, el escritor de este evangelio, fue un médico, por lo cual ya se pueden imaginar el tipo de preparación de estudios, de la calidad de persona que fue Lucas. Lucas fue conocido como el médico amado, así que podemos notar que esas dos maneras y esos dos adjetivos que describen a Lucas nos dan una serie de información acerca de su persona, acerca de quién fue y acerca de lo que representaba su persona o su compañía en los lugares donde él estuvo. Lucas también fue quien escribió el libro de los Hechos, el libro de los Hechos que tenemos en la Escritura. Así que nosotros tenemos dentro de la palabra del Señor, tenemos dos obras maestras. Particularmente el evangelio de Lucas ha sido considerado como el mejor libro que se haya escrito jamás en cuanto a biografía y exactitud. Aunque no es una biografía, es un evangelio que tiene características diferentes, pero la manera en la que Lucas lo hace, la manera en la que Lucas describe cada cosa, los detalles que da, las fechas que da, hacen que el evangelio de Lucas sea uno de esos evangelios que los apologistas, que son las personas que defienden la fe, que hacen defensa de la fe, más usen para testimoniar, para testificar de la veracidad, no solamente de la persona de Jesús, sino también de todas las demás cosas que hizo Jesús. Porque Lucas nos dice en el año que murió tal, en el año que siendo fulano rey de tal, o siendo gobernador de la región tal o más cual. Y son cosas que la literatura secular, de la que la historia toma nota de ello. Nosotros podemos ubicar los acontecimientos que tuvieron lugar, a diferencia de otros evangelios que tienen otros propósitos. Lucas pone exactamente en los puntos de la historia exacto cada uno de los acontecimientos que nos narra en su evangelio. Fíjense que en Lucas capítulo número 1, vamos a ir a la primera parte, que no tiene nada que ver, no es que no tenga nada que ver, sino que no es el texto que vamos a estar enseñando, aunque sí tiene que ver con lo que vamos a estar enseñando, pero para que nos dé a nosotros una panorámica de la obra maestra que realizó el escritor Lucas en este evangelio. Y nos vamos a dar cuenta de quién lo escribe y también a quién es escrito particularmente este evangelio. Versículo número 1, ¿cuántos ya lo tienen? Nosotros después vamos a ir al 26 al 38, pero ahora estamos en el 1. En el versículo número 1 dice, puesto que ya muchos han tratado, ¿estás ahí? Sí. Puesto que ya muchos han tratado de poner ¿en qué? La historia. Ya usted puede imaginarse qué historia, ¿no? Entonces, miren la manera peculiar. Y usted está leyendo ahora la traducción al español, pero en el griego, este es el griego más, vamos a decir, este es el griego más exacto, es mejor. Miren la exactitud de las palabras, miren las palabras que él utiliza, miren la gramática, miren toda la sintaxis, incluso en el español es algo precioso, es algo hermoso, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros. Así que el escritor formó parte de ¿qué cosa? De esa historia que él mismo escribió. Puesto que ya muchos, y no solamente el escritor, sino que cuando tú escribes a alguien
y tú le dices, nosotros sabemos o nosotros estuvimos, lo que sucedió entre nosotros, eso implica que no solamente el escritor también estuvo, sino también que la persona que lo recibió, ¿no es cierto? La persona que lo recibió, por eso se utiliza ese plural. Si no dicen ellos, refiriéndose a terceras personas, personas que estuvieron, que participaron, personas que hicieron. Pero cuando nosotros decimos, nosotros construimos o participamos en la elaboración de estos bancos, nosotros, ¿quiénes los que estuvimos? Yo te escribo a ti, entonces eso implica ese nosotros que tú estuviste también. Y dice aquí, así que ya Lucas está involucrando a otras personas. Y a mí me encanta cuando sucede eso, ¿no? Porque cuando hay muchas personas involucradas, tú tienes los testimonios de todos ellos. A diferencia de que si hubiese uno solo, bueno, puede ser cuestionable, porque a lo mejor este se inventó la historia, ¿no? Este se la inventó, se la pudo haber inventado, pero cuando hay varias personas involucradas, tú todavía tienes el permiso de creer que esa persona se la inventó, pero tú tienes otros testigos que pueden dar fe, que pueden dar testimonio de lo que sucedió, ¿no? Y él utiliza ese plural para informarnos a nosotros que lo que él escribió tú puedes decir, eso puede ser investigado, tú puedes ir y preguntar a otros, que hay otros que estuvieron. Pero él trata de poner en orden, ¿qué cosa? La historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esto es una persona que tiene dudas, no escribe así, ¿no? Una persona que está en zona de duda, que dice, bueno, mira, lo que pasó, pero yo no estoy seguro, pero lo que pasó fue esto. Aquí hay una convicción, y una convicción de un hombre de ciencia, un hombre que si no ve, no cree, un médico, ¿no? Los médicos no actúan, Randy, no. Los médicos no actúan por suposiciones, actúan por certezas. Por cosas que han sido comprobadas científicamente. O sea, cosas que cuando tú las repites 10 veces, tienes 10 veces el mismo resultado. Cosas que cuando te dicen esto es así, es porque hay toda una investigación, porque hay todo un estudio detrás que resultó en. Y lo que te dan a ti es el resultado, pero ese resultado que te dan, cuando un médico te dice, mira, el tratamiento es tal, tal y más cual, es porque ya eso ha sido probado, certificado, eso ha sido testiguado. Es lo que Lucas dice, estas cosas son ciertísimas. Fíjate que utiliza ahí un superlativo. No dice, esto fue cierto. No, estas cosas que yo les voy a contar, que yo te voy a contar, yo no sabemos a quién todavía, ¿no? Estas cosas que Lucas nos va a contar fueron. Así que hay una profunda convicción en un hombre de ciencia. En un hombre que si no le enseñas, no está dispuesto a creer. Un hombre que si no es testigo, si no participa, es un médico, ¿no? Si no es testigo, si no participa, es una persona que no es fácil de engañar. Pero él utiliza palabras aquí, hermanos, que mira, son sorprendentes. Y yo las disfruto mucho cuando voy despacio leyéndolas y cuando sé la calidad de persona que está detrás escribiendo estas cosas y las palabras que él utiliza, la convicción que nos transmite a nosotros. Ojalá y nosotros tuviésemos la mitad de la convicción que tenía Lucas cuando escribió este evangelio, la mitad. Y Lucas dice, puesto que hay muchos que han tratado de poner en orden, fíjense que Lucas dice que hay muchos que han intentado, ¿qué cosa? Pero ¿cuántos evangelios tenemos nosotros? 4, así que dentro de muchos que escribieron cosas, el Señor solamente quiso que Lucas y otros 3, que su testimonio, o sea, que el testimonio de Lucas y de solamente otros 3 evangelistas perdurara en la historia como su palabra. Dentro de muchos. Así que ahora alguien puede ofrecerte a ti el evangelio según Pedro, San Pedro, ¿no? Como les gusta a los católicos decir San Pedro. Pero ese no forma parte de la escritura. No, pero Pedro fue un apóstol. Sí, pero aquí en la palabra no está el de Pedro, el que está es el de Lucas. De Mateo, Marcos, Juan. No, aquí está el testimonio, el evangelio de San Andy. No. Nosotros tenemos 4 para guiarnos y uno de esos 4, a pesar de que había muchos en los tiempos que Lucas nos escribió, está el de Lucas. Y puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos. O sea, que hay cosas que desde el principio Lucas no sabe, no estuvo, pero hay otros que a pesar de que él no estuvo, hacia que hay cosas que sucedieron en las que Lucas no estuvo. Hay otras que sí, porque dice que las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas, pero hay otros que estuvieron desde el principio. Y yo les hacía mención que Lucas no estuvo desde el principio. Hay otros que estuvieron desde el principio y dice que ellos se las enseñaron, tales como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron
con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, fueron hechos ministros, fueron pastores, fueron maestros. Estamos hablando de Pablo, estamos hablando de Pedro, estamos hablando de los otros 11. Dice Lucas, versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con todas las cosas desde... O sea que yo le estoy diciendo qué tipo de gente es este, ¿no? Ya les he hablado acerca de qué tipo de gente que está diciendo. Ya les dije que hay un momento en el principio que Lucas no estuvo. Pero ¿qué es lo que normalmente hace una persona que tiene estas características? Yo no estuve, pero voy a hacer lo posible como si hubiese estado. Voy para atrás, voy a investigar, voy a buscar, voy a entrevistar gente, voy a conversar con personas. Si dicen que sanó a un ciego, ¿a dónde iba Lucas? Lucas iba a casa del ciego y le decía, a ver, ¿cuál fue tu pronóstico? ¿Qué médico fue el que te recetó la ceguera? ¿Entienden a lo que me refiero? ¿Quién fue el que te recetó? ¿En qué hospital tú te atendiste? No, yo no fui a ninguno. Eso es cuestionable, ¿no? Bueno, a lo mejor tú no naciste ciego o nada. A lo mejor a ti lo que te dieron un golpe y la vista se te nubló. No, Lucas fue la hija de Jairo. ¿Qué le pasó a la hija de Jairo? Y luego nosotros vamos a ver las cosas que tenemos que imaginarnos cuando veamos un niño en un pesebre y imaginemos lo que estaba a punto de suceder después. Vamos a llegar a ese punto. Pero Lucas fue así. Lucas hizo una investigación. Le pareció bien desde haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen. Y le pareció bien escribirlas por orden. El excelentísimo. ¿A quién escribió Lucas? Sí, pero Teófilo, ¿qué cosa era? Un excelentísimo. Entonces, ¿quién realmente era la persona que iba a recibir este evangelio de Lucas? Alguien que no sé si por su posición, por su cargo en el ejército, por su posición en el imperio romano, alguien que para tú referirte a él primero tenías que usar el calificativo de excelentísimo. ¿Te suena? ¿A quiénes eran las que se le usaba este tipo? ¿A quiénes? ¿A quién fue que Lucas envió para allá este mensaje? Este no fue al barrendero de la esquina de la casa. No fue, no. Este fue una persona que para primeramente referirse a él, Lucas tenía que usar esta palabra, excelentísimo. Excelentísimo Teófilo. Teófilo. Quizás en algún momento hablemos de Teófilo. Teófilo, de momento yo le doy a usted unas primicias. Y no quiero demorarme demasiado en esta parte que no formaba parte del mensaje. Pero Teófilo es la unión de dos palabras. Teo y filo. Hablamos de filo el domingo pasado, ¿no? ¿Se acuerdan? Filo. De esas 1, 2, 3 y gracias al cristianismo 4 palabras que se empleaba para amor. Algunos hicieron énfasis en el eros. Como si hubiésemos echado un perfume aquí. Los matrimonios salieron picanticos. No vamos a describir lo que pasó después por la tarde o por la noche en esas casas, ¿no? Me imagino. Pero también hablamos de filo, que era esa relación entre amigos, la filia, esa simpatía que existe entre personas. Así que de ahí viene filos. Y Teo es la palabra para Dios. O sea que estamos hablando de una persona que cuando unimos las dos, amor, que es un tipo de filo, y Dios, esa fue la persona a la que Lucas escribió. Un amante de Dios. O un amado por Dios, Teófilo. Pero eso es después. Eso quizás para otro momento. Ahora estamos en la Navidad. Ahora estamos en una fecha, en un momento de la historia que para muchos es una época de celebración. Para muchos es una época relacionada con regalos, con obsequios. Y tiene mucho que ver con lo que realmente pasó, porque en realidad esta época del año da testimonio acerca del mayor de los regalos que hemos nosotros recibido y que se ha ofrecido para nosotros. Pero a diferencia de un regalo que alguien te da casi impuesto, o sea que puede ser que tú lo quieras, hay regalos que nosotros queremos que nos dan, ¿no es cierto? Y estamos muy contentos con los que nos den. Pero hay otros regalos que en realidad, hermanos, seamos sinceros, a veces no nos interesan mucho. Estamos agradecidos, pero no, en realidad terminábamos dando igual si nos regalaban eso o no. Pero yo no les estoy hablando de ese tipo de regalos. Yo les estoy hablando de un regalo que tú nunca te imaginaste, tú ni siquiera querías. Pero una vez que lo recibes, una vez que lo aceptas, te das cuenta que la mejor decisión que pudiste haber tomado era haber aceptado ese regalo. Porque eso es un regalo que se te ofrece, no es un regalo que se te impone.
Y aunque muchos hoy quieren imponerle a otros que vengan a la iglesia, que sean cristianos, que se comporten como tales, en realidad esa así no es Dios. Dios te ofrece vida eterna en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. La fórmula es así de simple. No existe otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no lo tiene, no tiene la vida. Y ese Hijo fue ofrecido por nosotros. ¿Qué nos cuenta Lucas? ¿Cómo sucedió este regalo? ¿Cómo tuvo lugar? Mira, esto sucedió de la manera, vamos a decir, más extraña que pudo haber ocurrido. Si ahora yo quiero que tú participes al menos mentalmente. Si ahora nosotros nos imaginamos en un excelentísimo, en una persona que tiene un nivel, una jerarquía, una posición económica, una posición de respeto, de política, de reconocimiento y tal, esa persona que donde quiera que va, las personas le rodean, le cercan, esas personas que todos les piden autógrafos, esas personas que quizás tienen en su casa todos los obsequios, todo, y usted se imagina que esa persona va a tener un hijo. Ya por ahí podemos pensar en la calidad de vida que va a tener ese hijo, ¿sí o no? En las condiciones que va a tener en el lugar donde se ha puesto por primera vez. Cuando salga del vientre de su madre, ¿dónde va a ser puesto? Como nosotros decimos, en cuna de oro. Y eso es lo lógico, ¿sí o no? Es lo normal, es lo que tú harías, ¿sí o no? Pero esto no fue lo que sucedió. Y miren lo que Lucas nos cuenta. ¿Cómo sucedió todo? Yo quiero que tú estés consciente de la conversación. Y por eso le hemos titulado, sí, yo no sé por qué esto se va. Por eso le hemos titulado de esta manera, hermanos. Le hemos titulado un anuncio celestial. Pero en realidad vamos a hablar de una conversación sorprendente. Porque apenas Lucas hace la introducción a su evangelio diciendo, puesto que ya muchos, oh excelentísimo Teófilo, Lucas pasa a narrarnos a nosotros. En el versículo 26, Lucas pasa a narrarnos a nosotros una conversación que tuvo lugar. Lucas 1:26. Una conversación que tuvo lugar. Y yo quiero que nosotros contrastemos eso, porque no todas las personas somos iguales, aunque vivamos experiencias similares. Digo conmigo, no somos iguales. No reaccionamos iguales. No respondemos a las mismas motivaciones de maneras iguales, aunque tengamos experiencias similares. Hoy de aquí van a salir algunos con la misma incredulidad que entraron. Hoy de esta iglesia van a salir otros fortalecidos en la fe. Y otros quizás van a salir de una manera diferente que yo ni siquiera soy capaz de explicar porque no pasa por mi mente. Todos somos diferentes. Y todos vamos a tener la misma experiencia. Todos vamos a escuchar la misma enseñanza. Lucas 1:26, ¿qué nos dice? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ya. ¿Qué detalles nos da? Lucas es detallista, ¿no? Lucas es ese tipo que nos da todos los detalles. Al sexto mes dice, ¿no? Al sexto mes, ¿qué más dice? 26. Ajá. Vamos a quedarnos ahí. ¿Al sexto mes de qué? Conocen la historia, ¿no? Conocemos la historia. Entonces, este es el momento en el que ustedes participen. Quien esté conmigo, diga amén. ¿Dónde fue el amén por aquí? ¿Fue Mara? ¿Fue Lucas? Sácamelo. ¿Al sexto mes de qué? Conocemos la historia. ¿Al sexto mes de qué? Bueno, vamos por parte. Dígame quién fue enviado. ¿Quién lo envió? Así que lo primero que yo quiero que nosotros destaquemos es que en la historia esta que da lugar y que da nombre a esta época del año. En esta época del año que se llama ¿cómo? Navidad. ¿Por qué se llama así? ¿Qué significa que se llama así? ¿Por qué? Mira, a mí me gusta siempre que la iglesia de la que yo forme parte esté consciente de todas las cosas que hace. Sepa qué está haciendo, sepa por qué lo está haciendo. Todas esas cosas yo creo que son importantes, y como pastor más. Entonces, si nosotros estamos celebrando Navidad, si hubiera una serie de niños aquí que se pararon con él e intentaron hacer un acróstico, que es darle significado a cada palabra, a cada letra de la palabra Navidad. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso, porque una y otra vez llega el otro año
y llega el otro, y llega el otro, y seguimos celebrando lo mismo. Y si no hacemos énfasis en por qué lo hacemos, qué significa lo que hacemos, seguimos perdidos. Navidad viene de qué palabra? De natividad, viene de nacimiento. Entonces, cuando tú dices feliz Navidad, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que tengas, en realidad, no está mal dicho, en realidad, pero hay un sentir y hay un espíritu que se intenta transmitir, que es un buen deseo, que se intenta transmitir. O sea, lo que se intenta transmitir cuando tú dices feliz Navidad es que tenga una feliz época, o de una feliz temporada. ¿Entienden a lo que me refiero? Es lo que tú dices feliz Navidad, porque en realidad Navidad significa nacimiento, natividad. Viene del latín natividad, nacimiento. Y tú le dices feliz nacimiento a una persona que tiene, ¿cuántos años? 50. Esa nació hace 50 años. Entonces, no tiene ningún sentido. Estamos haciendo un análisis literal. No tiene ningún sentido que tú le digas feliz nacimiento a una persona que nació hace 50 años. Pero en realidad sí está correcto decirlo, porque lo que tú intentas transmitir es un buen deseo para esta época del año. O sea, en la época en la que nació Jesús, porque Él es quien da sentido y propósito a esa palabra nacimiento, natividad, Navidad, es el nacimiento de Jesús. Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, si tú sacas de la fórmula al que nació, que no fuiste tú aunque te digo feliz Navidad, que fue Jesús, te queda ¿qué? Una celebración hueca, vacía y sin sentido. Que cuando tú escarbas un poquitico te das cuenta que no tiene fundamento. Así que no tendría ningún sentido dejar fuera el que nació en Belén de Judea en esta época del año. ¿Cómo nació? ¿Cuáles fueron los elementos que se describe? Bueno, dice aquí la escritura que fue enviado al 6º mes. ¿Quién fue enviado? Así que fue enviado ¿por quién? Por Dios. Así que aunque lo primero que nos dice es que fue enviado, vino el ángel Gabriel a una ciudad. No, lo primero que sucedió es que fue enviado. Una orden que se dio, ¿no? Una orden que se dio. ¿En dónde se dio esa orden? ¿En qué ciudad? No, señores. Quien dio la orden, quien envió al ángel, aunque sí estaba en Galilea, no se dio desde ahí. Porque la Navidad y el advenimiento de Jesús no inicia aquí. Ni en Judá, ni en Judea, ni en Galilea, ni en Nazaret, ni en Belén. No. Inicia en los cielos. Inicia en el cielo. Así que la iniciativa, las chispas, el génesis de la Navidad está en la persona de Dios. Quien le dijo a Gabriel, vete ¿a dónde? Vamos a ir por partes, hermanos, porque esto nos da, Lucas lo hace, yo les digo especial. Yo no sé si soy capaz de explicarlo, pero Lucas sí lo hace de una manera, yo creo, exquisita. Porque él utiliza los nombres. ¿Los nombres de qué? El primer nombre que aparece es el nombre de qué, de una persona, de una ciudad, de un pueblo, ¿de dónde es? El nombre de un ángel. Es el primero que aparece. Así que, hermanos, miren, aquí, aunque todos somos iguales para Dios, el trato de Dios con todos es diferente. Y Dios conoce el nombre de todos. Es lo primero que a mí Lucas me está diciendo cuando dice, Gabriel, dice, no fue, oye tú, ven acá, no, él conoce el nombre de cada uno de sus ángeles. Y él los llama por su nombre. Y ese nos da un sentido en primer lugar de relación, de conocimiento. Así que Dios conoce los que le rodean, Él conoce bien sus siervos, Él los conoce por su nombre, los llama por su nombre. Y Él usó a Gabriel y le dijo, Gabriel, ven acá. ¿Qué tienes que hacer? Tienes una misión importante. ¿Cuál es tu misión? Versículo 26. Ya habían pasado 6 meses. Luego vamos atrás, porque en realidad esta es la segunda vez que Dios dispone de los servicios de Gabriel. 6 meses antes de esta historia, ya Gabriel estaba operando. Y ya se le había dado una misión, pero vamos después allí. Gabriel fue enviado por Dios. ¿Quién lo envió? Así que todo esto parte. ¿Quién tiene la iniciativa? ¿La iniciativa quién la toma? La iniciativa la toma Dios. Así que la celebración que nosotros hoy estamos destacando en este lugar, lo que nosotros hoy anunciamos, todo eso tuvo lugar gracias a quien que tomó la iniciativa. ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿A quién diseñó el plan? No, José y María, que los pobres no tenían condiciones. No, aquí hay un diseño divino. Aquí hay una orden. Aquí hay un plan, aquí hay un propósito.
Y hay un plan y un propósito y una orden con personas en primer lugar que Dios conoce. Así que Dios envía los recursos que Él tiene, que esto está rodeado de ángeles adorándole. Y mientras los ángeles le adoran, Dios le dice a Gabriel, ve a una ciudad. ¿A qué ciudad? A Galilea. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Así que Galilea era en realidad la región. Mayabeque. Pero en Mayabeque ninguna ciudad se llama Mayabeque, ¿sabes, no? Mayabeque está San José de Santa Cruz. Nosotros no estamos ahí, nosotros estamos en la siguiente categoría. Después de que está Santa Cruz, San José, que son municipios, ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Que somos un pequeño pueblo dentro de un municipio. Y miren lo exacto que es Lucas. Pero Lucas está siendo fiel al relato. ¿Sabes por qué? Porque Lucas nos transmite a nosotros que Dios no solamente conoce a sus ángeles y los llama por su nombre. Dios también conoce la ciudad en la que nosotros estamos. Él conoce nuestras ciudades. Las conoce por su nombre. Dios las conoce por su nombre. Dios le envió a una ciudad de Galilea llamada, y es muy interesante el hecho de que Dios haya escogido a la ciudad de Nazaret, en la que quizás no había más de 200 habitantes. Nosotros somos un pueblo pequeño, tenemos más de 200, pero somos pequeños. Dios envió a Gabriel, mira, ve a Galilea, le dio las coordenadas de GPS, ¿no? Ve a Galilea, y cuando llegues a Galilea, sigue derecho, y dobla a la izquierda después, ahí vas a subir una loma, hay una parada, hay un kiosco que montaron, sigue para arriba, y hay un garaje allí, que ellos llaman garaje, pero en realidad esa es mi iglesia que yo amo, allí. ¿Entiendes lo que estaba pasando? Entonces Dios conoce nuestra ciudad, Dios conoce nuestro pueblo, por pequeño que sea. Ese es tu Dios. Él conoce cada detalle. Pero miren cómo Lucas viene de lo grande, desde el cielo, ¿no? Siendo Gabriel, dentro de todos Gabriel, dentro de Galilea, Nazaret, y dentro de Nazaret vas a ver a un hombre, una mujer que está desposada con José, que se llama María. Con Dios nunca va a haber equivocación. Nunca va a haber equivocaciones con Dios. Dios nunca se va a equivocar de persona. Ay, mira, me tocó esto por casualidad. O sea, de pronto ibas caminando y alguien te dijo, mira, quiero ayudarte con esto. Y tú dices, era exactamente lo que necesitaba. Mira qué coincidencia, qué casualidad de la vida, qué malagradecidos somos nosotros al usar esas palabras. Qué malagradecidos con Dios somos nosotros al tener esos pensamientos de que las cosas a nosotros nos suceden por casualidad, por suerte. ¿Sabe lo que dice la Escritura? La suerte es echada en el regazo. El proverbio así lo dice. Pero de Dios, de Jehová, es la decisión de ella. Así que aquí las cosas no suceden por suerte, María. Las cosas no suceden por suerte, José. No es a quien tú quieras, Gabriel. Es a la persona que Dios ha escogido. Si tú estás aquí, si tú estás entre nosotros como iglesia, si tú formas parte de la iglesia, a mí no me cabe otra manera de pensar. No existe otra posibilidad de que a ti Dios te ha escogido. A ti Dios te ha escogido. Algunos están aquí porque son mis padres. Otros están aquí porque otros los llamó, los escuchó. Otros están aquí porque por un teléfono escucharon una predicación. Otros están aquí porque empezaron poco a poco y obligados. Y se quedaron. Otros están aquí porque vinieron enamorados. Por lo que sea que hayas venido, hay algo que no puedes permitirte decir ni pensar. No fue por casualidad. En el mundo de Dios, en el que Dios gobierna, Él conoce los nombres, Él conoce las ciudades, Él conoce los pueblos, y Él conoce a las personas y las llama por su nombre. José y María. Él las conoce por su nombre. Así que ninguno de nosotros puede salir de aquí pensando que Dios no te conoce. Él se sabe tu nombre. Él sabe dónde tú vives. Él sabe las características, las condiciones de vida que tú tienes. Él sabe lo que estás pasando y lo que te están haciendo.
Él lo sabe. Y eso no puede hacer otra cosa que proporcionarnos a nosotros una confianza absoluta que yo estoy en las manos del Señor. Dios me conoce, Dios me ve y Dios me escucha. Dios sabe quién soy yo. Y Lucas se encarga de destacar estas cosas al utilizar nombres exactos. Él utiliza el nombre de Gabriel, él utiliza el nombre de Galilea, él utiliza el nombre de Nazaret, él utiliza el nombre de José, él utiliza el nombre de María. Él no utiliza el tuyo porque Lucas sí no sabe quién eres tú. Pero Dios sí sabe. Dios te ve y Dios te conoce. Díselo así el que está a tu lado, Dios te ve y Dios te conoce. Y en esta historia, Dios sí es quien toma la iniciativa. Di conmigo, Dios toma la iniciativa. Que a veces nos creemos cosas. No, yo vine a la iglesia. ¿Qué? Yo sí vine voluntariamente, así me dijo un muchacho. Yo sí fui a la iglesia voluntariamente. ¿Qué voluntariamente? Dime, de los que están allá afuera. Dime tú cuando estabas allá afuera si tenías deseos de... Cristianismo no es algo que las personas desean ser. ¿Usted sabe por qué? Porque los cristianos tienen fama de tontos, de mongos. Esto es para los bobos, esto es para los niños, para los viejos, para las mujeres. Así piensan las personas en este pueblo. En este pueblo, así quizás piensen tus hijos que no vienen aquí. No te lo dicen por pena. O tu vecino, que te saludó ahorita. Él piensa así, lo que a lo mejor por pena, por respeto no te lo dice. Hay algunos que ni respeto tienen y ya lo dicen. Pero eso es lo que piensan. Porque voluntariamente, nunca nosotros. Pero nosotros estamos aquí porque Dios pensó en nosotros. Dios tomó la iniciativa. Y a mí me llama mucho la atención de que entre nosotros, así como María y José, nosotros también tenemos nuestras características. ¿Sí o no? Nosotros también tenemos nuestra historia y nuestro expediente, como se dice, ¿no? Ahí donde toda tu hoja laboral. Y no me refiero a trabajo, sino me refiero a tu vida. Ahí está. Y aún Dios viendo esas cosas y sabiendo todo eso, aún hace posible que tú y yo estemos hoy sentados aquí escuchando este mensaje. Esa es la gracia de Dios. Que no existe otro motor que no sea su gracia para tomar la iniciativa en atraernos a nosotros a Él. Él nos atrajo a nosotros. Él comenzó la historia esta. La historia de la Navidad y nuestra historia la comienza Él también. El salmista David lo decía. El rey David reconocía en uno de sus cánticos, en uno de sus salmos más preciosos, sus canciones más preciosas, decía, mi embrión. O sea, el punto en el momento en el que la vida comienza a ocurrir. Y hoy ya existen diferentes nombres para cada etapa. El cigoto, el no sé qué más, porque en la medida que va desarrollándose, ese óvulo que fue fecundado va adoptando diferentes características y partes. Y cada una de esas partes hoy ya se le ha dado un nombre diferente. Pero David dice, mi embrión vieron tus ojos. Y aún en lo profundo del vientre fui formado. Cada parte, sin que faltara una de ellas. Así que en el proceso de tu concepción, cuando tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, ya Dios tenía los ojos puestos en ti. Él sopló aliento de vida ahí. Y hoy tú eres una persona fuerte, hoy tú eres una persona adulta, hoy tú eres una persona joven, pero un día fuiste un embrión. Y ya desde ahí Dios tenía sus ojos puestos sobre ti. Así que lo primero que quiero destacar en la historia de la Navidad es que Dios es quien toma la iniciativa. Y Lucas nos los cuenta de una manera especial. Versículo 26, versículo 27, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Dios lo envió. Y ahí inició todo lo relacionado con Jesús. Estamos leyendo el relato en el que María concibe, ¿no es cierto? Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios en la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. El nombre de la virgen era ¿cuál? María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, y aquí en el versículo 28 es donde comienza la conversación sorprendente. Así que en lo adelante nosotros vamos a ver, ya eso déjalo así, en lo adelante nosotros lo que vamos a hacer testigos es de un diálogo, de una conversación, ¿entre quién y quién? Entre María y Gabriel. Así que entró aquel ser, yo no sé si describirlo como un hombre, como una mujer o como ninguna de las dos, porque es un ángel.
Pero en el versículo número 28 dice que entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve. En otras palabras, hola, muy bendecida, muy favorecida. El Señor es contigo. Es lo que nosotros decimos hoy, ¿no? Hola, Dios te bendiga. Quizás hay mucha más profundidad que eso en este saludo. Pero no vamos a poner énfasis en el saludo porque si no, no terminaríamos. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras. Y ella pensaba, ¿qué tipo de saludo es este? Si ella se turba es porque no está acostumbrada al tipo de saludo que el ángel está llevando a cabo, así que olvídense de los hola, Dios te bendiga. Esto aquí había muchas cosas mucho más profundas. Versículo 30, entonces el ángel les dijo, y aquí tenemos, fíjense hermanos, versículo 28, el ángel le dijo, versículo 30, el ángel le dijo, María, no temas, porque tú has hallado, ¿qué cosa? Gracias. Siempre que veas esta palabra, no vayas más, no corras más. No corras más y detente y piensa lo que implica la palabra, lo que significa la palabra gracias. Porque usted sabe que hoy hay todo un culto a María. Hoy hay todo, hoy gira toda una idolatría y una adoración alrededor de la persona de María. Y hoy María para los católicos es, oh, María, casi más que Dios, ¿no? Pero más allá de que el ángel le diga, muy favorecida eres tú entre todas las mujeres, que es cierto. Bendita tú entre todas las mujeres, que también es cierto. Por lo que va a suceder, no por ella, sino por el santo ser que portará ella en su vientre. El ángel también le dice, no temas porque tú has hallado gracia delante de Dios. Así que María, por sus propios méritos, tampoco era idónea para ser portadora de esto. Porque si no, no hubiese sido necesaria la gracia. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Salvación. Eso es lo que significa Jesús. Eso fue lo que dijo ahí. Y llamarás su nombre Salvación. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Cuando tú dices Jesús, la palabra Jesús lo que significa es salvación. Así que tú llamarás su nombre Salvación, Salvador. ¿Y este será qué cosa? Será llamado Hijo del Altísimo. ¿Y el qué cosa? Y el Señor, Dios, le dará el trono de David su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Inevitablemente tenemos que recordarnos al año pasado, donde estudiamos 3 domingos de diciembre. Como hoy vamos, este año vamos a estudiar 3 domingos de diciembre en Lucas. Pero el año pasado estábamos en una serie llamada Promesas. Esta serie nos la regaló a nosotros el Señor y estuvimos en Isaías 7, Isaías 9, en Isaías 11. Y es inevitable nosotros leer estas palabras sin detenernos en Isaías capítulo 9, versículo 7. Porque allá le pusimos a esta serie promesas. ¿Por qué? Porque teníamos la promesa, Isaías 7:14. ¿Qué dice Isaías 7:14? ¿Cuántos se lo saben de memoria? Ajá, ¿qué más? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Isaías 9:7. ¿Qué dice? Vamos a buscarlo rápido ahí. ¿Quién puede buscarlo rápido? Muevan los dedos gordos ahí en el teléfono, así eso es pam, pam, pam y cae rápido. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Ve un poquito más adelante para entrar en contexto. 13. 6, que diga, perdón. 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo en justicia y en juicio. Entonces, ya, hermana, puedes detenerte ahí. Isaías
1000 años antes, hizo una promesa a Israel. 7:14, la Virgen 13 y 14 por allá, y la Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La autoridad estará sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límites. Sobre el trono de David su padre será puesto, disponiéndolo en justicia y en juicio. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces ahora tenemos a Gabriel conversando con María, pero María no había conocido a Isaías, pero sí tenía los escritos de Isaías, y era responsabilidad de María conocer las promesas que el Señor había hecho. Y ahora está Gabriel diciéndole, tú vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Y Gabriel pronuncia exactamente las palabras que que Isaías le había profesado y había prometido a Israel, diciéndole, concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías 7:14, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y será puesto sobre el trono de David su padre. Isaías 9, disponiéndolo en justicia y en juicio. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Pero he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Así que quizás hasta María estaba perdida. María no estaba con dudas, que es diferente. Con dudas estaba el fulano del capítulo 1. Vamos atrás al capítulo número 1. Vamos al capítulo número 1. Y vamos a ver la diferencia entre María y Zacarías. Versículo 18. Bueno, antes de todo esto, conocen también la historia, ¿no? Este es el nacimiento de Juan el Bautista. Versículo 5, yo voy a leer algunas partes, usted se concentra en el 18. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado, ¿cómo? Zacarías, de la casa de Abdías. Su mujer se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor y ordenanzas, pero Elizabeth no podía tener hijos, era estéril, y ambos eran de edad muy avanzada. Entonces, hermanos, le tocó a Zacarías hacer el sacerdocio, y entrando en el santuario, toda la multitud del pueblo, versículo 10, estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías se tuvo al verle y le sobrecogió, ¿qué cosa? Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué le dice? Después nos damos cuenta, porque el ángel le responde y le dice, yo soy Gabriel. Así que ese mismo ángel, versículo 19, en su conversación el ángel le dice, yo soy Gabriel. Pero vamos aquí porque nos dice que Gabriel le dice a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. La tarea de Zacarías era prender el incienso, que era símbolo de la oración que sube, así como el incienso en la mañana, así sube la oración del pueblo. Y el pueblo estaba fuera orando, Zacarías estaba prendiendo el incienso, y el ángel le dice, tu oración ha sido escuchada. Entonces, ¿se entiende? El pueblo estaba fuera orando, Zacarías estaba dentro del altar del santuario, prendiendo el incienso, que es símbolo de la oración, así como sube el incienso, así suben nuestras oraciones. Y Zacarías escucha que el ángel le dice, tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo. Así que, ¿cuál era el contenido de la oración de Zacarías? ¿Por qué oraba Zacarías? Por un hijo. Zacarías oraba por un hijo, el ángel le dice, tu oración ha sido oída, tu mujer te dará a luz un hijo, tú tendrás gozo y alegría. Y entonces, en el versículo 18 dijo Zacarías, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo yo puedo saber que esto es así? ¿Cómo yo voy a saber que esto será así? Y el ángel le responde,
Miren lo certero que es Lucas y miren la respuesta del ángel. El ángel le respondió, ¿y qué le dijo el ángel? Dios, es que no entiendes que todo lo que está sucediendo aquí es sobrenatural. Eso es lo que le dice, yo soy Gabriel. yo no soy el otro sacerdote que está cambiando los panes. Yo no soy el otro sacerdote que viene con la sangre y que está al lado tuyo, quizás un poco más allá sirviendo. Yo no soy el que está barriendo el piso del templo para que esté limpio. Yo no soy el que cambia los cortinas, yo soy Gabriel. ¿Entiendes lo sobrenatural, el ambiente, la atmósfera sobrenatural en la que se encuentra Zacarías para hacer este tipo de preguntas? Entonces es como que tú ves a un hombre caminar sobre las aguas y después digas, no, yo no puedo, no, si él puede, que aquí entonces ya todo es posible. ¿Me explico? Ese fue Zacarías. Y Zacarías le pregunta y le dice al ángel, ¿cómo yo estoy seguro que esto será así? Pero María responde de una manera diferente. De hecho, María responde dos cosas. María lo primero que responde, ¿qué cosa es? María responde con una pregunta. ¿Cómo va a ser esto? O sea, ¿cómo va a ser esto? No es que yo no estoy dispuesta a hacerlo, es que vamos a hacerlo, pero tú tienes que decirme cómo va a ser. ¿Qué tengo que hacer yo? Y la segunda respuesta que da María, terminando la conversación, en el versículo número 38, por eso nos damos cuenta de que cuando tú empatas, no una sola cosa que alguien te dice, cuando tú empatas todas las cosas que alguien te dice, es que tú te das cuenta del espíritu que transmite esa persona. Porque quizás si tú tomas una parte de la conversación, tú malinterpretas una actitud, malinterpretas una postura, malinterpretas un pensamiento. Pero en el versículo número 38, creo que es por el 38, entonces María dijo, ¿qué dijo? Hágase conmigo. Todo esto formó parte de una sola conversación, de un mismo encuentro, aunque está lejos atrás en el versículo 38, todo esto fue un diálogo que inicia en el versículo 26. Así que, hermanos, hay un segundo elemento que quiero destacar de esta fecha. Número 1, Dios toma la iniciativa. Di conmigo, Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Versículos 26 y 27. Dios hizo que estas cosas pasaran. Envió Gabriel a Zacarías, envió Gabriel a María. Y número 2, Dios va a hacer una obra controversial. Esto es una obra total y completamente controversial. Y cuando yo utilizo esta palabra controversial, estoy hablando de controversia. Esto es un problema. Esto es un problema entenderlo. Esto es un problema si sucede así. Esto es un problema. Y es un problema, no es un problema. Claro que es un problema porque las mujeres no consiguen solas. Pero para los que no creen todavía, es necesario que Gabriel se le pare al lado y les diga, yo soy Gabriel. ¿Entiendes? Cuando se trata de Dios y de que algo que Dios quiere hacer, tenemos que dejar a un lado los parámetros, las reglas, los funcionamientos y las leyes que el propio Dios puso como parte de este mundo, porque la obra de Dios no tiene límites. Dios no los tiene. Y por eso es que María pregunta, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Porque humanamente, aunque Dios no tiene límite, tú y yo sí los tenemos, ¿sí o no? Entonces a veces alguien llega con una palabra y te dice, la Virgen concebirá y dará a su hijo. Y lo primero que nosotros preguntamos, los que creen, empiezan a romperse la cabeza en las contingencias, en las posibilidades, ¿no? En las opciones que tenemos. Cuando alguno de nosotros enferma y está grave, tú dices, bueno, la posibilidad es que con tal medicamento le suministren por aquí, que con tal antibiótico por allá, que con tal... Y esas son las cuentas. Esas son las cuentas humanas. Esas son nuestras cuentas. Pero el que hace las cuentas aquí no es un hombre. El que hace las cuentas aquí es Dios. Y es inevitable. Usted sabe que la mayoría de nosotros los pastores siempre que damos un sermón, inevitablemente dentro de ese sermón hay algún elemento de algo que haya pasado en la semana. Y esta semana nosotros vivimos un evento muy trágico. Algunos lo saben, muy trágico en la familia. Nosotros fuimos supuestamente a hacer una visita de rutina a un hospital. Y en esa visita de rutina para ver a la familia, estar un rato con ellos, conversar, orar y pasar y ver a un enfermo, cuando llegamos a ese lugar nos encontramos a una mujer totalmente morada, con la cara verde, sin poder tomar oxígeno,
ahogándose, sin tratamiento, sin posibilidades, y en un hospital distante de los buenos hospitales. Nosotros tuvimos que montar a esa mujer en un carro y tuvimos que pedir vía desde donde estábamos hasta La Habana, pidiendo vía hasta allá, y no pudimos esperar a nadie y parar. La familia quería que paráramos a recoger, pero en las condiciones, cada vez que miraba para atrás la veíamos peor. Ya el cambio de color era más evidente. Y la llevamos a un hospital en la que pensamos que en unos minutos estaban a punto, el médico estaría a punto, porque apenas llegamos, nos sacaron a todos a empujones para afuera, pusieron esas sábanas verdes que ponen, desplegaron esas cortinas, empezaron a reanimar, intentando que la familia no viera todas las cosas que le estaban haciendo a esa mujer allí dentro. En todo ese proceso sacan en la camilla a una persona que falleció, que acababa de fallecer en ese lugar, la sacan en una camilla para afuera, y el color que tenía esa persona que acababa de fallecer era el mismo color que tenía la persona que nosotros acabamos de entregar en el hospital en ese momento, era ese mismo color. Inevitablemente no quedó otra opción, no quedó otro recurso, porque en medio de todas esas cosas, el médico que los recibe, que era un capitán, con una bata, pero era un capitán, se para adelante, y lo primero que nos dice a nosotros es: lo siento, pero llegaron muy tarde. Así que las fórmulas ahí se acabaron, ¿no? Las contingencias y las posibilidades ahí se acabaron. Porque tú ves una condición y una persona de ciencia te testifica incluso que llegaste muy... Lo siento, ustedes son la familia, sí, lo siento, pero ustedes llegaron muy tarde. Y esas fueron las condiciones. Y ahí no nos quedó otra opción que acudir a aquel que trasciende lo sobrenatural. Ya ahí no hay posibilidades, ni hay sugerencias a un médico. Mira, yo puedo buscar un mejor tratamiento. Ya ahí no hay esas opciones. Esas contingencias quedan nulas y apagadas. Y los que estábamos allí, nos pusimos de rodillas en medio de todo el mundo. Señor, tú eres soberano, tú decides, la vida nuestra y la de todos está en tus manos. Tú quieres soplar y dar vida, tú quieres que se acabe la vida, hágase tu voluntad. Pero nosotros queremos que tú lo puedes hacer. Y fue un día muy triste para toda la familia, fue un día muy duro para todos, porque la respuesta demoró. Hasta que uno de sus hermanos, que fue mi suegro, los que lo conocen saben lo atrevido que es, él no podía más. Y él, aunque no se lo permitieron, él entró para adentro, entró por el hospital para adentro, escurrido por aquí, escurriéndose por allá, entró a la sala, entró a terapia, entró donde nadie podía entrar, y se coló, y hasta que abrió la puerta vio el rostro de su hermano. Nadie decía nada, todos estábamos esperando la peor de las noticias. Sacaron otro cadáver más muerto del lugar donde estaban. Y en todo ese proceso él regresa con una cara diferente. Y nos da la noticia de que ya está mejor. De que ya está respirando, ya es otra persona, ya puede respirar, ya tiene el color, ya tiene su cara, ya tiene... Los médicos salieron y dijeron que está un poco mejor, pero aún su vida está en peligro. Pero los síntomas todos están mejorando. El tratamiento, lo que hemos podido administrarle y las cosas que hemos podido suplirle son cosas normales, elementales, que va a depender de la capacidad que tenga su cuerpo para bregar con el estado en el que ella llegó. Gracias a Dios esa persona, esa hermana hoy está con vida, está mucho mejor. Pero hay situaciones, hermanos, en la vida en que nosotros nos damos cuenta que nuestros recursos y nuestras posibilidades, nuestra mano, no llega allá. Y es en esos momentos en el que quizás alguien tenga que pararse al lado y decirnos: yo soy Gabriel. Yo estoy en la presencia del Señor. O sea, yo no estoy entre ustedes. Es lo que Gabriel está diciendo a Zacarías, ¿no? Yo no estoy sujeto ni limitado a las leyes de ustedes. El que me envió a mí no está limitado por la fuerza de la gravedad, no está limitado al tiempo, no está limitado al espacio, no padece de coronavirus, no padece de chikungunya, no padece de dengue. El que me envía a mí trasciende todas estas cosas. Y ese es el Dios que nosotros adoramos, que está sobre, di conmigo sobre, está en otra dimensión. Entonces cuando Él dispone, utiliza y envía desde esa dimensión los recursos a la nuestra, nosotros no podemos hacer otra cosa que creer, porque para Él todo es posible. Y el ángel le recuerda esto a María. Porque yo les acabo de mencionar que lo que estaba a punto de suceder era una obra controversial. Dios toma la iniciativa, pero la mayoría de las cosas que Dios hace son controversiales. La mayoría. Si no las hiciera, nosotros podemos decir: ese en realidad no fue Dios, ese fue Bartolo.
Ese fue el rey que vio la necesidad que tenía Giovanni y él fue para allí y con lo que tenía él suplió esa necesidad. Pero hay ocasiones que no es así, ¿no? Hay ocasiones en que es tan evidente de que no pudo haber sido yo. Es tan evidente porque nosotros, hermanos, el hospital donde estaba no había ambulancia. El hospital donde estaba esa mujer no había oxígeno, no había ambulancia, no había medicamentos. Milagrosamente había un médico de guardia. Milagrosamente. Y milagrosamente también pasamos nosotros con un carro en ese momento por ahí. Por supuesto que quien pasó en el carro no tenía licencia y tenía que pasar 4 puntos de controles para llegar al hospital más cercano. Entonces, ¿cuántas cosas tienen que pasar, hermano? ¿Cuántas casualidades tienen que pasar? Yo quiero preguntarte, ¿cuántas casualidades han pasado en tu vida? Porque aquí todos tenemos una historia que contar y todos tenemos motivos para agradecer al Señor y su obra sobrenatural en nosotros. Todos tenemos una historia. Todos tenemos un expediente por el cual ahora mismo podemos con seguridad decir, gracias Señor por eso que hiciste allá atrás. Gracias por eso que hiciste en el pasado. Gracias por lo que obraste, gracias por lo que supliste, gracias por tus provisiones, gracias por los hermanos, gracias. Pero un día nosotros vamos a ver la historia completa. Porque hay cosas que pasaron a nuestro favor que ni siquiera nosotros sabemos hoy. Hay cosas que pasaron a nuestro favor que ni siquiera nosotros sabemos. Yo les voy a contar un testimonio porque en ocasiones, tiempo después, Dios nos deja verlas. Y Dios hace así y nos pone en una posición donde tú puedas ver cómo fue que pasó y cómo fue que él hizo eso allá. Como ahora aconteció con María. Que Dios estaba a punto de hacer una obra controversial. ¿Por qué? Porque María era una virgen que estaba ¿cómo? ¿Cuál era la condición? A ver, si a María le hacían una hoja de trabajo, le hacían un contrato para emplearla en un trabajo, en una oficina, como secretaria, como tal, hay una casilla que no falla. Ajá. Como en algunos casos ese se llama tu estado civil, en otros casos tiene otro nombre. Pero ¿en qué estado civil se encontraba? Eso no existía, esa nomenclatura no existía, ¿no? Pero la condición sí existía. ¿Era qué? ¿Qué cosa es estar desposado? No dice que estaba casada, ¿no? Pero tampoco dice que era soltera. Ajá, sí, pero es una soltera, es una virgen, esa es soltera. Pero esa era su condición, pero no era toda la condición. Estaba a punto de. Antes había una tradición muy bonita. Una tradición muy bonita existía antes, que era que cuando alguien le ofrecía matrimonio a una persona, le ofrecía un anillo, ¿no? Tan como para decir, esta no está casada, pero está a punto de tener dueño. Está a punto de tener dueño. Así que tú cuando tienes ese anillo que se te regalaba inicialmente y después en el momento de casarte, se te ponía el otro. Esa era una tradición muy bonita, ¿no? Muy hermosa. Y lo cierto es que María estaba exactamente en el momento en el que el ángel la visita. Qué controversial, hermano. Eso es como para agravar la problemática, ¿no? ¿Por qué como para agravar la problemática? Porque si tú estás sola y de pronto te embarazas, bueno, socialmente todo el mundo dice, aquí hubo gato encerrado. Pero ya nadie puede ir ahí y culparte de esto, de lo otro, más allá de que haya gato encerrado. Pero cuando tú estás desposada con una persona y de pronto la barriga empieza a crecer, ya hay un problema con familias, ya hay un problema de testimonio, ya hay una afectación directa a la moral de otra persona, ya hay un daño que le estás haciendo a otra persona. Y esta es la obra controversial de Dios, así es Dios. Así de raro. Así de benditamente problemático. Así es el Señor. Yo siempre me pregunto, Señor, ¿por qué hubo que estirar tanto el chicle hasta que casi se partiera? No se partió. ¿Por qué hubo que estirar tanto la situación? Si tú con darnos a nosotros el poder de haber puesto nuestra mano sobre esa mujer, ella hubiera sanado aquí. ¿Sí o no? Ella hubiera sanado aquí. ¿Por qué fue necesario ir hasta allá? ¿Por qué fue necesario hacer esto? ¿Por qué fue necesario que pasara? Y eso es un terreno que no nos toca a nosotros. Lo cierto es que de una forma o de otra, Dios obra de maneras controversiales. Porque ahora mismo, fíjate si Dios es controversial. Fíjate si Él es bendito. Yo utilizo esta palabra controversial no en un tono despectivo, sino en gratitud, en agradecimiento, en admiración, en reconocimiento, en asombro.
que hoy quizás allá afuera haya muchas personas mejores que tú y que yo, como personas. ¿Sí? Quizás a muchos le preguntemos y hoy diga, mira, mejor que Johanny es fulano, mejor que Yovali es mengana, mejor que es el otro. Esa gente que está en la iglesia, ninguno sirve para nada. Pero eso es lo que Dios quiso que estuviésemos aquí. Él es controversial así. Él es gracioso así. Él es bueno así. Entonces, mira, con el mal carácter que tiene el pastor Leslie, a veces me pasa por el frente y no me saluda. Mira la otra que se cree. Así es Dios. Así es Dios. Así es la obra de Dios. Y bendito sea su nombre por siempre. Entonces, ¿por qué agravar más el problema con una joven desposada? ¿No podía haber sido esto normal? Con Dios las cosas nunca son normales. Así que si tú estás dispuesto a servir a Dios, tienes que acostumbrarte a lo anormal. Tienes que acostumbrarte a eso. Tienes que acostumbrarte a lo anormal, porque Dios obra de maneras extraordinarias. Dios no es como los hombres y a veces Él hace cosas controversiales. Te manda a hacer cosas controversiales. Te manda a hacerlo. Y a veces Dios mismo te pone en posiciones complicadas, problemáticas. Te pone en esa posición. Él quiso que tú estuvieras, quiso que fueras tú. Pero tú tienes que entender que aunque Él quiere que tú te pongas, tú tienes que actuar con integridad. Tienes que actuar con sabiduría. Tienes que actuar como es debido. Para que su nombre entonces continúe siendo exaltado y glorificado, cualquiera que sea la posición en la que Dios nos ponga a nosotros. Dios acaba de poner a María en una posición incómoda. ¿Por qué en una posición incómoda? Porque Dios no se rige por normas humanas. Dios no obra como pensamos nosotros que debe ser. Dios no tiene en cuenta los tabúes de la sociedad. No, eso para Dios es poca cosa. Y a veces nosotros limitamos nuestro obrar, limitamos nuestro accionar, porque nos regimos por normas o por leyes establecidas humanamente que a veces no aprovechan. Versículo 31, ¿alguien puede leerlo, por favor, para mí? ¿Alguien puede leer por mí el versículo 31? Este es el punto, yo creo, el punto máximo en la conversación. Tú ahora vas a concebir en tu vientre. Versículo 35 también, ¿qué dice? Te cubrirá. Entonces ya esa es la respuesta a María, ¿no? María le dice, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es que va a ser esto? ¿Cómo va a suceder? María no se niega. María no dice, no, esto no puede ser. A diferencia del otro, sacerdote. Hombre de oración. Hombre que había sido escogido dentro de todos para que dentro del santuario que nadie podía entrar, para que él fuese y prendiese el incienso, símbolo de la oración. Y lo primero que escucha es, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Pero en mucho orar no nos convierte a nosotros en personas crédulas. El ser descendiente de una familia de sacerdotes no nos convierte a nosotros en personas diferentes al resto. Lo que hace de ti ser una persona diferente es la fe que portas en tu corazón. La fe que portas en tu corazón. Eso va a hacer de ti una persona especial, una persona diferente, y eso te va a hacer a ti un recipiente. Dile que está a tu lado un recipiente. Un recipiente en el cual Dios comience a verter su obra, sus milagros, sus manifestaciones poderosas. Es la fe ese recipiente. No es tu apellido, no es la iglesia a la que tú vas, no es el grupo del que formas parte, no es tu descendencia, no es los años que tú lleves como pastor o como misionero, como ministro, como diácono, como líder de damas. No, es la fe. Porque la Escritura dice que más el justo por la fe vivirá. Y eso era lo que le faltaba a Zacarías. Que ni viendo un ángel delante, ¿cómo yo sé que va a suceder esto? A diferencia de María, que le dijo, bueno, ¿cómo va a ser esto? Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, pero ¿cómo vas a hacer? O sea que la idea es, hermanos, la idea es que nosotros podemos ofrecernos a Dios como un sacrificio. Nosotros podemos ofrecernos completamente. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas correctamente. Y el temor de María era no hacer las cosas bien.
El temor de María era decir, bueno, ¿a qué hombre tengo que llegarme para? ¿Entienden? O cómo, qué es lo que tengo que hacer, a qué consulta de fertilidad tengo que ir para que esto suceda. El temor de María era dar un paso en falso. Pero María termina diciendo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Y a qué se estaba exponiendo María voluntariamente como sierva del Señor? ¿A qué se estaba exponiendo? Sí, claro. Y gloria a Dios por eso. Se estaba exponiendo a la voluntad de Dios, pero eso implicaba ser rechazada en una sociedad en la que si tú no tenías un esposo, es imposible. Y de hecho, así es en la nuestra también, ¿no? Pero el ángel le da una noticia y es el último punto con el que quiero yo terminar este mensaje. El ángel le dice a María, he aquí tu parienta Elizabeth. ¿Pueden encontrarlo? He aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. María y Elizabeth eran parientes. María sabía que Elizabeth era estéril. Y además de estéril, que tenía una edad. Y el ángel le dijo, he aquí tu parienta. Así que en el versículo 36, la palabra de Dios nos enfatiza un suceso extraordinario y milagroso, ¿no es cierto? Que Elizabeth concibiera siendo estéril. No es que tenía las trompas tupidas y después de un tratamiento se le estupieron y concibió, no. Es que era estéril. Pero Dios hace a la estéril habitar en familia. Ese es Dios. Pero piensen conmigo un momento, qué papel o qué rol juega el hecho de que el ángel le diga esto a María. Esto es un testimonio de lo que estaría a punto de decirle en el versículo 37. Porque no hay nada imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Así que, hermanos, lo que está sucediendo aquí es para evidenciar la realidad de lo que el ángel está diciendo a María. Aunque María no pidió evidencia, el ángel se las da. Y el ángel le dice, mira lo que sucedió. Así que en nuestras vidas, nosotros nos podemos parar y a veces comenzar a pedirle a Dios algo sorprendente, algo milagroso. Yo tengo cosas que le he pedido a Dios que en una esquina de un papel, mi esposa también, nosotros sin saberlos, sin saber que hacíamos esto, teníamos una práctica en común. Y 17 años después de casados nos enteramos que teníamos esa práctica en común sin saberlo. Yo escribía en ciertos lugares oración, yo no ponía la oración, porque yo sé lo que le pedía al Señor, pero en ciertos lugares escrito, con fecha del día en que lo pedí. Yo ponía oración grande, oración milagrosa, día tal, mes tal, año tal. Y luego en otro momento, yo ponía oración grande, día tal, año tal y en mes tal. 17 años después, un día conversando sobre la oración con Raquel, estamos hablando acerca de mis oraciones, de tus oraciones, por qué tú estás orando, por qué yo estoy orando. Y un día ella sí se acuerda de que hacía ya meses estábamos viviendo la respuesta a una de sus oraciones grandes y milagrosas que ella había olvidado, incluso que había pedido. O sea, no es que había olvidado que la ha pedido, pero que él no estaba ahí con eso todos los días y se acordó y vino corriendo y me dijo, mira, mi oración, yo tal día pedí esto y ya pasó. Yo tal día pedí esto y ya pasó. Y yo tal día pedí esto y ya pasó. Eso ella lo hace en la esquina, en la parte de atrás de su Biblia. Así que de vez en cuando que ella deja la Biblia botada, usted va a ver algunas fechas ahí. Eso es eso. Yo fui corriendo para donde estaban mis papeles y le dije, mira, tal día yo pedí por eso mismo. 5 años después, yo pedí por esto otro. 5 años después,
yo pedí por esto otro. A veces no sucede como Zacarías, ¿no? Pero a veces no nos sucede como Zacarías. A veces nos sucede como María, que Dios nos muestra a nosotros lo que ha hecho con otros para testificar y para evidenciar que lo puede hacer con nosotros también. Que lo puede hacer conmigo, que lo puede hacer contigo. Aquí le acaba de decir a María, tú vas a concebir en tu vientre y tú vas a dar a luz un hijo. Y corre para ver a Elizabeth, porque hace 6 meses que tú no la ves. Hace 6 meses que tú no sabes nada de tu parienta. ¿Cómo inició Lucas el relato? En el versículo 26, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue Galilea, Nazaret, José y María. Tú vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Entonces, hermanos, yo quiero enfatizar que no hay nada imposible para Dios. Yo quiero terminar mi sermón así. Esta historia de la Navidad y el relato que nos cuenta, que no es todo. Próximo domingo vamos a seguir con el relato. Nos enfatiza, resalta. Aunque la gente esté perdida dándose regalos, aunque la gente esté esperando un día en fin de año para matar un puerco y unos asarlo en púa, benditos los que lo tengan, y otros a la parrilla, otros comerse un pedacito de carne. Muchos olvidan que esta época nos recuerda a nosotros de que Dios es un Dios de iniciativas. Él es creativo. Que Dios obra. Y la obra que Él hace en ocasiones es controversial, porque María se expuso al escrutinio, al rechazo. Incluso Jesús, cuando ya era adulto, la gente le decía, tú no eres el hijo de José. José no era su padre, ¿no? Y la gente lo sabía. Y Jesús también lo sabía. Así que, ¿qué le estaban diciendo a Jesús al decirle, tú no eres el hijo de José? No están tus hermanos entre nosotros. O sea, no están entre nosotros los que sí son hijos de José. Están diciendo, tú eres el hijo de una aventura. ¿Entiendes lo que significa cada vez que tú leas? No es este el hijo de José, no están sus hermanos entre vosotros cuando él fue a Nazaret, que ahí fue donde dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, ¿no? Y entre sus parientes. Ahí fue donde salió la frase esa. Así que a todas esas cosas se expuso María y se expuso Jesús. Si esto sucediese hoy entre nosotros, sin lugar a dudas, alguno de nosotros estaría dentro del bando que con una taza de café en la sala de su casa. ¿Viste lo fulano? Ahora dicen que es el Espíritu Santo. Y después, cuando el santo ser crecía en obra, en gracia, delante de Dios y delante de los hombres, comenzara a hacer sus milagros, siempre iban a estar los que entre nosotros dijeran, no es este el hijo de José. Vaya, el que dicen que es el hijo de José. Aunque él lo escribió, pero yo lo veo, no se parece mucho a José. Dios siempre hace obras controversiales. Cosas parecidas son las que dicen de ti. Cosas parecidas son las que dicen de mí. Pero tú decides de qué bando estás. Dentro del bando de los que disfrutan la obra controversial de Dios en su vida, o dentro del bando de las que lo critican. Tú ves esos que están ahí reunidos, esos son locos. Dicen que si un Dios, que si cierran los ojos, que si lloran, mira los tantos como cantan. Tú decides de qué bando estar. Pero nosotros hemos creído que no hay nada imposible para Dios. Y en algún momento de nuestra vida, Dios va a evidenciar eso. En algún momento de nuestra historia, en el futuro, si es que no lo ha hecho ya y es que ya lo ha hecho y no ha sido capaz de verlo, en algún momento en el futuro, Dios va a evidenciar eso. Y en ocasiones lo va a evidenciar por medio de la obra que ha hecho en otras personas. Este hombre que está aquí es un milagro, ¿sí o no? Esta mujer que está aquí es un milagro, ¿sí o no? Y cada uno de nosotros somos un testimonio de lo que Dios puede hacer a nuestro favor. De lo que Dios puede hacer, porque si Dios lo hizo con otros, si Dios lo hizo con Elizabeth, que es estéril, que es de edad avanzada, ¿qué no podrá hacer contigo? ¿Qué no podrá hacer conmigo? Así que en primer lugar, hermanos, la historia de Navidad nos recuerda que Dios cumple lo que ha prometido. Isaías 7, ¿se acuerdan? Promesas. Isaías 9, ¿se acuerdan? Promesas.
Isaías 11, saldrá un Netzer, un vástago de David. Él será grande, él será escogido y debajo de sus sombras, debajo de sus ramas se acobijarán muchos. Y hoy tú y yo estamos aquí cobijados bajo la sombra de sus alas. Así que a pesar de que el año pasado estábamos nosotros revisando lo que eran simples promesas, hoy estamos viendo el cumplimiento de esas promesas. Porque si algo tiene Dios, es que cumple lo que promete. Así que Dios nos ha prometido a nosotros vida eterna en Cristo Jesús. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si algo tiene Dios, dice lo que está a tu lado, ¿qué tiene? Es que Dios cumple sus promesas. Así que en esta temporada, recibe la palabra del Señor. En esta temporada, nosotros vamos a ver y estamos celebrando el cumplimiento de la palabra del Señor. Sus promesas son reales. Sus promesas son verdad. Su palabra es verdad. Cristo Jesús, Él nació. Él habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria. El santo ser que estaba en el vientre. Aquel que estaba siendo anunciado. Aquel que solamente lo que se sabía era que María iba a concebir en el vientre. Aquel iba a ser grande entre los hombres. Tan grande iba a ser que no iba a haber ni iba a existir otro más grande que él. Aquel iba a ser nuestro rey y sería nuestro rey y su reino nunca más tendría fin. Todo estaba a punto de empezar. ¿Y todo empezó cómo? Con iniciativa de Dios, con una obra controversial y con una palabra que nos recuerda a nosotros que no hay nada imposible para Dios.